Está con nosotros Carolina Escoto, candidata del Frente para la Victoria. ¿Cómo le va? Bien. Te iba a decir rectora. Sí, ya, muchos todavía me dicen, Claro. vos sabés. Bueno. Sí, eso te queda, por suerte. Es título honorífico. ¿Se extraña? ¿Se extraña? No, el volumen de trabajo no. Los ¿No? compañeros de todos los días, sí. Ah. Muchos años, más de 30 años adentro de la Pero vos universidad. pensás que es más trabajo ser rectora que candidata. Sí. ¿Sí? Bueno, la campaña es muy intensa. Por eso sí, ahora te mucho digo. trabajo, sí. Que diputada no tengo dudas, porque la responsabilidad de gestión de una institución tan grande, con tantos alumnos, tantas cuestiones que resolver, tanta autonomía para hacerlo, por lo tanto, tanta responsabilidad para hacerlo bien, es muchísima. Vos has sido una mujer que ha estado siempre en la vida política universitaria. Sí. 25 años. 25 años, y has protagonizado una ruptura muy importante. Cuando recuerdo que llegaste al rectorado, era el triunfo de las chicas. Todos decían, cuando se hablaba No, del triunfo de de las las chicas. Bueno, así fue. Pero ahora, siguiendo en política, has dado un paso, digamos, a la política más grande. ¿Cómo te sentís en esto? En este ambiente donde por ahí las reglas de juego son otras, las deslealtades también son otras, las urgencias son otras, las modalidades son otras. Los intereses son los otros. intereses, los lenguajes. Sí, bueno, yo siempre digo más o menos, la política universitaria tiene mucho de política también, tenés que negociar, tenés que acordar, tenés que discutir, tenés que estar atento, tenés que responder si estás al frente de la gestión por lo que has hecho, tenés que ser capaz de aceptar las críticas. Lo mismo, también tenés que sortear procesos electorales muy complejos. Pero la escala de las cuestiones, el universo de los problemas, la diversidad de opiniones y de perspectivas y de realidades que tienen, en este caso, el universo de los cordobeses a los que estamos tratando de hacer llegar su mensaje, te obliga a un esfuerzo de aprendizaje, no solo en la forma en que te comunicás o, en fin, tratás de hacer llegar justamente el mensaje, la propuesta, sino también en tu capacidad para ponerte a tono con una variedad de realidades que son realmente muy distintas, En ese quizás al sentido, universo más cerrado que uno tiene en la claro. universidad. ¿Cómo se sintió en esta recorrida por las distintas seccionales Muy de la provincia bien, en esta época muy de bien. campaña? Vos sabés que yo lo estoy diciendo en todos lados, la gente nos ha recibido realmente con mucho afecto, con mucha expectativa también, y con mucho entusiasmo, un entusiasmo que fue creciendo y que nos fue entusiasmando a nosotros, porque el cansancio también es grande, la tarea de recorrer la provincia en estas pocas semanas, supongo para casi todos los candidatos que se han propuesto este esfuerzo de hacer un trabajo personal, ha sido realmente muy intensa, muchas horas, y bueno, pero muy satisfechos, porque creo que ese es el mejor modo de transmitir una idea y de que también te conozcan. Nosotros éramos candidatos, el primero y segundo de la lista, el doctor Martín Gil, que me acompaña, también rector de Villa María, relativamente menos conocidos, quizá los menos conocidos de todos los candidatos, algunos conocidos por su popularidad en otras actividades y otros conocidos porque son los mismos viejos dirigentes políticos de hace más de 20 o 30 años. Carolina, hacerle esta pregunta a otro candidato y ahora se la traslado a usted. Siento como, o me parece al apreciar los spots, que todos tienen un discurso similar, que es volver a poner a Córdoba, que no sea una isla, son pro diálogo, digo, en cierta manera hay un eje transversal en el discurso de los candidatos de distintos partidos que piden más diálogo para Córdoba, volver a ponerla, en palabras de usted, que deje de ser una isla. ¿Cuáles son las propuestas que usted, cuando llegue al Congreso, va a ejecutar para que Córdoba deje de ser una isla? Y si cree que desde el Gobierno Nacional la van a acompañar, la van a apoyar, si eso es posible, porque usted promueve ese diálogo que desde la provincia se dice que está roto. ¿Cómo va a ser el trabajo? Sí, pero yo no coincido que todas las listas o todas las fuerzas políticas estén centradas en esta propuesta de diálogo con construcción. Hay las dos fuerzas políticas históricamente mayoritarias están al contrario, invitando a los cordobeses a defenderse de una agresión. Están invitándolos en definitiva a cultivar una forma de aislamiento que justifican en una agresión, en una propuesta de confrontación del gobierno nacional. ¿Se victimizan? Por supuesto, pero lo más grave no es eso, porque cada quien puede verse a sí mismo como quiera. El problema es el costo que los cordobeses pagamos por estrategias de confrontación disimuladas en reclamos de diálogo, que nos hacen perder oportunidades todos los días, oportunidades sobre todo en la gestión de las soluciones, en la gestión de las propias propuestas, sean afines o no afines a las que el gobierno nacional propone y decide democráticamente. Nosotros creemos en cambio que todo es posible cuando uno realmente cree que tiene que dialogar
en cambio de utilizar este argumento del diálogo para proyectar la figura del gobernador a nivel nacional o para por alguna otra razón de discrepancia política genuina, pero que no tiene que atravesar y perturbar la gestión de las soluciones para los cordobeses. Ahora, Carolina, ¿cómo se achica esa brecha, digamos, para la gente que está mirando, ¿no? O la gente que está ahora analizando, pensando el voto del domingo o del 27 de octubre? ¿Cómo se achica esa brecha si, digamos, el gobierno provincial habla de que la nación le debe 5.000 millones de pesos y del otro lado no es que le digan que le deben 3.000 o 2.500, nada? O sea, ¿cómo se achica esa brecha, digamos, a la hora de la negociación o del diálogo o de la discusión? Yo creo que vos tomás un ejemplo concreto de tantos de los conflictos que se han ido agravando en estos meses, sobre todo a partir del inicio del tercer mandato del gobernador de la Sota, que es el problema de la caja de jubilaciones. Que ha estado realmente, a pesar de la profusa información que rodeó al conflicto, a la presentación en definitiva ante la Suprema Corte del planteo por la deuda, fíjate que la evaluación final que ha quedado instalada en buena parte de los medios y que el gobernador ha impulsado, es la de que la nación le debe a Córdoba. En realidad, los sucesivos gobiernos provinciales le deben a los cordobeses una explicación, pero sobre todo una solución de la estructura deficitaria de financiamiento de la Caja Provincial de Jubilaciones, generada por un conjunto de decisiones que se tomaron aquí y que podrían haber sido subsanadas. Este fue el compromiso que de hecho el gobernador Schiaretti asumió en el acuerdo que firmó con la Nación, en el mismo sentido que todas las provincias que decidieron preservar sus cajas provinciales de jubilación, sí la provincia realizaba una serie de medidas con las potestades que le son propias, para subsanar el déficit estructural. Lo que en realidad la provincia está demandando a la Nación es que el déficit lo pague la Nación. Mientras tanto, la Nación financia en jubilaciones y políticas previsionales, que desde ya también hay que decirle a los cordobeses, sobre 20 jubilados cordobeses, 17 pertenecen al sistema jubilatorio nacional y solo 3 a la provincia de Córdoba, para que también se dimensione cuál es la significación que esto tiene. La Nación, digo, vierte sobre la provincia de Córdoba, es decir, sobre cordobeses que a su vez consumen, viven en Córdoba, 7.000 millones de pesos por año, solo en sistema previsional. Así que yo creo que la que está en deuda es la Caja de Jubilaciones y sus responsables en el gobierno, en sucesivos gobiernos, de encarar el problema del déficit estructural de la Caja. Ha tomado una serie de medidas como jubilaciones anticipadas, sostiene jubilaciones de privilegio, ha decidido pagar con el 82% móvil y no existe una previsión respecto a las fuentes de financiamiento de la Caja. Pero así podríamos encarar todos los otros argumentos acerca del supuesto perjuicio que los cordobeses tenemos por decisión unilateral y arbitraria y falta de vocación de diálogo del Gobierno Nacional. El famoso tema de la obra pública. La inversión en obra pública, mayor y menor, de grande infraestructura como la autopista Córdoba-Rosario, hasta las pequeñas obras que mejoran la calidad de vida, están más minúsculos de los pueblitos de nuestros 427 municipios de la provincia, han sido invertidos por la Nación, mucho más que lo que Córdoba, la provincia de Córdoba ha invertido, con una tasa vial que vaya a saber si tiene el destino que la justifica. Claro, a mí me parece que esa es una falsa discusión. El sentido, discutir si la provincia tiene que hacer la ruta o la Nación la tiene que hacer. La tienen que hacer. La tienen que hacer. Estamos de acuerdo. Me parece que es una falsa. Pero es una falsa discusión que ha instalado la campaña electoral del gobernador y que lo menos que corresponde es, para información de los cordobeses, decir, miren, esto no es así, la Nación hace un extraordinario aporte económico en inversión social, en inversión en infraestructura, que es obligación del Estado Nacional hacer con los impuestos que todos pagamos, que la provincia también haga estas inversiones, muchas de las cuales hace, que informe debidamente sobre las que hacen, y que los cordobeses no estemos tironeados a ver si este puente que está en la esquina de mi casa lo pagó quién. Usted sabe la cantidad de obras que se... Esa también es un déficit que tiene el Gobierno Nacional. No tengo dudas, en informar adecuadamente, el Gobierno Nacional también utiliza ese mismo argumento y quedamos presos de esa, que yo considero una falsa discusión. Es una falsa discusión que, Lagarto, yo coincido, para el interés de cada uno de los cordobeses, es una discusión que no importa, pero la información pública tiene que ser tratada con el respeto que corresponde, porque es un derecho del ciudadano conocer y no ser engañado. Ahora, si despejamos esta falta de información pública que reina en Córdoba,
quizás podamos sentarnos a debatir cuáles son las propuestas que los distintos partidos políticos, que vuelvo a tu pregunta, tenemos. Y la verdad es que yo coincido con lo que muchos periodistas están diciendo, que hay una alarmante falta de propuestas y que además esto se multiplica la confusión porque hay nada menos que 16 ofertas electorales en la urna el próximo domingo. En su caso, que es una mujer obviamente muy conocedora y relacionada al ámbito de la educación y una defensora de la educación pública, concretamente si usted ganara en estas elecciones, ¿cuáles serían los puntos relacionados a la educación que tocaría o defendería? Desde ya yo me propongo trabajar para volver a poner en la agenda del Congreso de la Nación el debate por una nueva ley de educación superior, que no es solo para el sistema universitario, sino para el sistema superior no universitario, que es muy importante porque actualizaría la norma que tenemos vigente del año 95 para una realidad, la del sistema educativo en su conjunto y del sistema de educación superior, que se ha transformado enormemente. Pero también tengo verdadero interés en trabajar por profundizar los mecanismos de articulación entre el sistema educativo y científico-tecnológico y el sistema productivo. Hoy las universidades y el sistema científico, con el enorme crecimiento en la inversión de presupuesto que se ha hecho en estos años y con la gran calidad y diversidad de investigaciones de punta que se desarrollan en nuestro país, en la obligación como nunca antes de derramar ese conocimiento para que sirva para el mejoramiento de la calidad de la producción diversa que en nuestro país se desarrolla y que está viviendo además un proceso de recuperación muy interesante por estímulo de políticas públicas. Los otros temas de la agenda de la gente y la agenda política, reelección, impuestos a las ganancias, Bueno, yo creo que tiene, Carolina. Con respecto Antes de que sí. ¿el afiche es tuyo o ¿Cuál no afiche? es tuyo? Ese que dice por 10 años más. No, hemos dicho claramente Sí, que no es no, nuestro, no. cualquiera que lo mire un poquito se da cuenta que no es nuestro. Un afiche trucho pegado por ahí. Sí, algún pícaro que se ve que le sobra plata para pagar en afiches ha intentado activar la confusión respecto de que la bandera que lleva adelante el Frente para la Victoria, digamos una de las propuestas centrales, gira en torno a la reelección y a la reforma de la Constitución, que es una de tus preguntas. Sí. Hemos aclarado todas las veces que hemos podido y todas las veces que hemos hablado con la prensa, esto ha quedado claro, que no creemos que este sea un tema que esté en la agenda ni de los cordobeses ni de los argentinos, no forma parte de la propuesta del Frente para la Victoria en Córdoba ni en ningún otro distrito del país, independientemente de opiniones personales que se han vertido en la materia, no hay ningún proyecto en consideración, en consecuencia este es otro eje falso en torno a los cuales se invita a los cordobeses a votar, poner un límite a la presidenta, decirle que no a la reelección. Esa es una discusión que no existe. Que no está planteada, que nosotros descartamos de nuestras propuestas. El reclamo de los trabajadores, porque me parece que hay un reclamo de los trabajadores al margen de la pintura política, el tema del impuesto a las ganancias. ¿Cómo lo ves? Un reclamo que es legítimo y que al mismo tiempo es reflejo de la extraordinaria recuperación del salario que para muchos sectores de actividad se ha ido acumulando en estos años y la recuperación del poder adquisitivo. Yo creo que el impuesto a las ganancias en sí mismo, en su concepto, es un impuesto importante, es un impuesto progresivo, es un impuesto que intenta, digamos, que tributen quienes más ingresos, capitales o rentas acumulan y no tributen menos los que tienen menos ingresos. Así que conceptualmente es un impuesto correcto que todos los países desarrollados del mundo tienen y preservan y perciben en porcentajes mucho mayores a los que se tributa en nuestro país. Pero creo que está afectando al salario de ciertos sectores de actividad de los trabajadores de una manera que no resulta apropiada para el poder adquisitivo en un contexto de inflación, pero que además resulta injusto. Así que habría que modificar la afectación que Exactamente, pero resulta injusto porque hay sectores todavía de actividad que no lo pagan. Ya sabemos que el Poder Judicial considera que esto es, digamos, pagar el impuesto a las ganancias afecta la preservación de la intangibilidad del salario de los jueces, que es una garantía de su independencia. Pero esto no tiene que ver con el salario, tiene que ver con salarios altos, con altos ingresos. Así que creo que ese es un privilegio que la Corte Suprema haría bien en revisar, porque tiene que revisar una acordada la Corte Suprema al respecto. Bueno, Carolina, se nos termina a nosotros el programa porque estamos cargados de publicidad, como habrás visto, así que te debe tocar ahí tu cuota aparte. Muchas gracias por la visita y que sea con suerte. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muy amable. Rapidito la pausa.